Eran las 11 de la noche cuando encontré el segundo teléfono. Estaba escondido detrás del cajón de su ropa interior, envuelto en una media oscura. En ese momento, mi vida entera se dividió en dos. Lo que creía que era real. Y lo que en realidad estaba pasando. Lo que descubrí esa noche cambió absolutamente todo. Y todavía no puedo creer que llevara 3 años sin ver las señales. Esta es la historia de Valeria. Y es una historia que va a hacerte pensar en todo lo que crees conocer de la persona que duerme a tu lado. Para entender lo que pasó, necesito contarles cómo empezó todo. Valeria y Marcos llevaban 3 años casados cuando ocurrió esto. Se conocieron en la universidad, en una clase de economía que ninguno de los dos quería tomar. Él llegó tarde el primer día, se sentó a su lado, y le pidió prestado un bolígrafo. Nunca se lo devolvió. Pero Valeria dice que tampoco lo pidió. Se enamoraron rápido, de esa manera intensa que solo pasa cuando eres joven y crees que el mundo entero cabe en una sola persona. Para todos en su familia y en su círculo de amigos, eran la pareja perfecta. Marcos era atento, trabajador, detallista. Siempre llegaba a cenar. Siempre recordaba las fechas importantes. Nunca había una pelea grande entre ellos. Nunca había señales de alarma. O eso creía Valeria. Todo empezó a cambiar unos 8 meses antes de esa noche. Marcos comenzó a llegar más tarde del trabajo. Primero una vez a la semana. Luego 2. Luego 3 veces. Siempre con una explicación diferente. Un proyecto que no podía esperar. Un cliente difícil. Una reunión de último minuto que nadie había planeado. Valeria no sospechaba nada. Confiaba en él completamente. Pero una noche de martes, todo cambió de manera silenciosa. Marcos había dejado su teléfono en la mesa del comedor mientras se duchaba. No era algo inusual, lo hacía seguido. Pero esa noche llegó una notificación. Valeria no iba a mirarlo. Nunca lo había hecho antes. Pero el nombre que apareció en la pantalla no era uno que ella reconocía. M.R. Trabajo. Le preguntó quién era cuando él salió del baño. Marcos dijo que era un compañero nuevo del área de finanzas. Y ella lo creyó. Pero en las semanas siguientes, ese nombre apareció más y más. Siempre a horas raras. Las 10 de la noche. Las 11. Una vez, a las 2 de la madrugada. Y siempre con Marcos excusándose para responder en otro cuarto. Valeria empezó a notar otras cosas también. Una fragancia diferente en su ropa. No era su perfume habitual. Era algo más suave, más dulce. Un cambio pequeño en su rutina del gimnasio. Antes iba 3 veces por semana, siempre los mismos días. Ahora iba cuando quería, sin un patrón fijo. ¿Y? Le preguntó de nuevo. Marcos lo explicó todo con calma y con detalles convincentes.
Almuerzos de trabajo. Un cliente que prefería reuniones en ese sector de la ciudad. Un hotel donde a veces descansaba entre reuniones cuando los días eran muy largos. Y una vez más, ella confió. Valeria me dijo algo que me pareció muy importante cuando me contó esta historia. Me dijo que no es que fuera ingenua. Es que simplemente no podía imaginar que la persona que había elegido para pasar su vida pudiera construir una mentira tan grande. Y creo que muchos de nosotros nos reconocemos en eso. Hasta la noche del segundo teléfono. Era un viernes. Marcos llamó a Valeria alrededor de las 8 de la noche. Le dijo que se quedaría a dormir en casa de un amigo. Habían salido después del trabajo, habían bebido bastante, y no quería manejar. Valeria lo entendió. Le dijo que se cuidara, que la llamara en la mañana. Colgó el teléfono y siguió con su noche normal. Pero algo esa noche no la dejaba tranquila. No sabía exactamente qué era. Una sensación que no podía nombrar. Alrededor de las 11, cuando ya no podía dormir, se levantó a buscar agua. Pasó frente al cuarto. Y sin saber muy bien por qué, entró al closet de Marcos. No buscaba nada específico. O tal vez sí buscaba algo, pero no sabía qué. Revisó el estante de arriba donde él guardaba ropa de temporada. Revisó los cajones. Y cuando llegó al último cajón, al de abajo, al que nunca abría porque era donde él guardaba ropa que ya casi no usaba, ve. Un teléfono prepago. Un modelo viejo, barato, envuelto en una media oscura y escondido detrás de una pila de ropa. Lo encendió. No tenía contraseña. Lo que vio la dejó paralizada. Había cientos de mensajes. Fotos. Llamadas que duraban horas. Pero lo que más la golpeó no fue la cantidad. Fue lo que decían los mensajes. Marcos tenía un departamento. Un departamento que Valeria no conocía. A 20 minutos de la casa donde vivían juntos. Y en ese departamento vivía alguien más. Una mujer. Y un niño pequeño. Valeria me contó que en ese momento el tiempo se detuvo. Que se quedó sentada en el piso del closet sin poder moverse. Sin llorar. Sin gritar. Solo mirando la pantalla. Porque lo que estaba leyendo no era una aventura. No era una relación que había empezado hacía poco. Según los mensajes, Marcos llevaba 4 años con esa mujer. 4 años. Un año antes de que él y Valeria se casaran. Y el niño tenía 2 años. Marcos no solo tenía una aventura. Marcos tenía otra familia. Valeria pasó el resto de esa noche leyendo. Leyó cada mensaje. Vio cada foto. Escuchó algunos audios. No porque quisiera hacerse daño, sino porque necesitaba entender.
Necesitaba saber cuánto de lo que había vivido era real y cuánto era una mentira construida con cuidado. A las 4 de la mañana, guardó el teléfono. Lo envolvió de nuevo en la media. Lo puso exactamente donde lo había encontrado. Y se fue a la cama. No durmió nada. Al día siguiente, cuando Marcos llegó a casa alrededor del mediodía, Valeria estaba sentada en la mesa del comedor. Había preparado café. Había ordenado la cocina. Todo estaba normal. Marcos entró, la saludó, le dio un beso en la mejilla. Le preguntó cómo había dormido. Valeria no respondió de inmediato. Dejó que él se sentara. Que tomara su café. Y entonces puso el segundo teléfono sobre la mesa. Marcos se quedó completamente blanco. Lo que vino después fue una conversación que Valeria describe como la más extraña de su vida. Marcos no negó nada. No inventó una historia. No se levantó a irse. Se quedó sentado y admitió todo. El departamento. La mujer. El niño. Los 4 años. Valeria me dijo que lo más extraño no fue la rabia. Fue la calma. Dice que lo miraba hablar y sentía que lo estaba viendo por primera vez. Como si la persona que había estado casada con ella fuera un personaje que alguien había inventado. Un papel que alguien había estado actuando durante años. Le pidió que recogiera sus cosas y se fuera de la casa ese mismo día. Marcos se fue sin discutir. Hoy, un año después de esa noche, Valeria está en proceso de divorcio. Dice que los primeros meses fueron los más difíciles de su vida. No tanto por Marcos, sino por tener que reconstruir quién era ella fuera de esa relación. Por aprender a confiar de nuevo. No en los demás, sino en su propio instinto. Porque hubo muchas noches en las que tuvo señales. Y eligió no verlas. Pero también dice algo que me pareció muy poderoso. Me dijo que agradece haber encontrado ese teléfono. Porque aunque le dolió como nunca nada le había dolido antes, la liberó de una mentira en la que estaba viviendo sin saberlo. Lo que más me impacta de esta historia no es la traición en sí. Es cuánto tiempo puede vivir alguien construyendo dos realidades paralelas. Y cuánto tiempo puede otra persona estar completamente ciega a eso. No por falta de inteligencia, sino por exceso de confianza. Y eso puede pasarle a cualquiera de nosotros. ¿Tú habrías visto las señales? ¿O crees que cuando amamos a alguien dejamos de buscarlas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Ve